Seguimos en tendencia y aquí abriendo un debate porque esta mañana, como siempre, hablamos de cosas que hay que hablar en esta sección tan gustada y querida que es Sobre la Mesa. Esta mañana vamos a hablar de lo que decimos, no solamente con nuestra boca, sino lo que decimos con nuestras manos, con nuestra cara. Esta mañana por eso nos acompaña una experta en el tema, Paulina Chavira, quien es editora de The New York Times en español. Paulina, bienvenida. Qué gusto tenerte con Gracias por nosotros. tenerme aquí, ¿no? Yo feliz de la vida de estar acá con ustedes. Esta mañana hablamos del lenguaje igualitario. ¿Qué es este lenguaje? ¿A qué nos referimos? El lenguaje igualitario, que mucha gente conoce como lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, cualquiera de las dos. A mí me gusta más igualitario porque me gusta pensar que en nuestro lenguaje podemos tener tanto a hombres como mujeres exactamente en el mismo plano, ¿no? Como personas, no que estamos incluyendo a alguien que estaba excluido, sino mantenerlos en el mismo plano. Y en el lenguaje igualitario es precisamente eso, que podemos expresarnos, hablar de la gente sin tener que marcar el género. En el español tenemos... Yo no lo veo como un problema, sino nada más como un tema que podemos desarrollar, que es que el masculino, digamos, es el género universal. General, por decirlo. Ajá. Se le conoce como el genérico, ¿no? Claro. Tal cual. Aquí en esta mesa que estamos, todas estas personas, estamos todos, ¿no? Exacto. A pesar de que somos... Hombres o mujeres. Hombres o mujeres, No es un grupo mixto. Todas. Exacto. Entonces, en ese caso, una de las cosas que se busca con el lenguaje igualitario es que si yo digo, estamos sentados todos, que todos entiendan, todas las personas que nos están viendo entiendan cuántas personas estamos aquí, si nos identificamos con un género femenino, si nos identificamos con un género masculino y que estemos representadas todas estas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se ha ridiculizado mucho porque claro que el lenguaje, nos guste o no nos guste, es un instrumento de poder, ¿no? Y el lenguaje nos ayuda para cuestionar el poder, para expresar la realidad que estamos viviendo, para expresar nuestra forma de pensar, de sentir, de comprender la vida, ¿no? Entonces, claro que el lenguaje es muy poderoso y claro que a veces es difícil querer cambiar lo que durante mucho tiempo se ha utilizado. Exacto. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso ideal para referirnos a todos o todas las que estamos aquí? Esta es una mesa de 6 personas. Ok. ¿No? Personas, yo creo que es una de las palabras que... estamos aquí todes. Eso Pues, lingüísticamente no es correcto y tú debes de saber, ¿o sí? Sí, digamos que si preguntamos a las academias de la lengua, ¿no? A cualquiera de las 23 academias de la lengua, nos van a decir no, la E en este caso no funciona. Sin embargo, sí tenemos que darnos cuenta de que la realidad está cambiando. Y una de las cosas que pasa a veces con las academias es que esperan a que, no tanto que modifiquen, pero esperan a que estos cambios cuajen y verdaderamente la gente los adopte para que entonces sí puedan decir, ok, esto es algo que puede trascender, digamos, el tiempo. Claro. No, el decir ahorita, utilizar, por ejemplo, todes, como digamos... un tema de usos y costumbres. Exactamente. Sí. Entonces, a menos que utilicemos una palabra mucho, por ejemplo, una palabra que hemos utilizado todos, sobre todo quienes somos de México, en este caso, que es gober, ¿no? Si ustedes la buscan en un diccionario, en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, en el diccionario de la lengua española, no van a encontrar gober. Sin embargo, gober precioso. Por supuesto. Es lo que nosotros pensamos después de gober. Pero la palabra existe porque la utilizamos, porque la escribimos, porque... Entonces, a menos que empecemos a utilizar estas palabras... La academia la tomará en algún momento. La academia en algún momento va a decir, existe. De un lugar, ¿no? Pues sí, digamos que es el habla coloquial o la forma en la que nos podemos... O sea, entonces, a lo que sí es que sí tenemos que empezar a abrir este panorama, sí o sí. Exacto, porque está sucediendo. O sea, es como si dijéramos, no, esto no está pasando. Esto no está pasando y no lo voy a ver y voy a seguir pensando que el masculino nos incluye a todas las personas, porque en realidad no es así. Pero es un hecho que sí está sucediendo y así tendríamos que hablar todos, como tú dices, todos y todas, ¿ok? Todes. ¿En qué momento se pierde esto? Hay muchas mamás, muchas mujeres conectando con nosotros. O sea, ¿de qué manera le hablamos las mamás a nuestros hijos desde que son niños y desde que son niñas? Pues es que, si se fijan, también nosotros formamos mucho lo que consideramos del género masculino y el género femenino, ¿no? Hablando como mamás, ¿no? Yo tengo 2 hijos y claro que tú construyes mucho la identidad porque hay digamos, un constructo social en el que sabemos que esto es masculino y esto es femenino. Claro. Sin embargo, cada vez empieza a ser como más, sí en muchos espacios se empieza a liberar un poco más, como decir, bueno, no necesariamente esto es solo masculino y esto es femenino. Hay muchos casos, por ejemplo, de menores de edad que desde un principio ellos a sus 5 años dicen, yo no me identifico como un niño. Hermosa. Claro, yo me identifico como una niña. Mi hija es muy especial, es una niña encantadora, increíble, tiene una amplitud de mente, ella ya nació, como digo yo, ella nació así, abierta de su mente, de su manera de ver a los demás, y yo desde chiquita le decía, ay mami, bueno, ya sabes, ¿no? El rosa para el vestidito, porque eres niña y no sé qué, y azul para los varones.
Y se volteaba y me decía, mamá, el rosado y el azul es igual para todo el mundo. Es un color. Me dice, es un color, yo puedo usar azul. Y ella, y como que todos los niñitos de su generación andan como todos en el mismo vuelo. Exacto. Y ahí, por ejemplo, entramos en esta parte de, bueno, ¿cómo nos comunicamos con estos niños? ¿Cómo llamamos a estos niños? Les decimos él, le decimos ella, ¿no? Si tenemos a un niño, por ejemplo, yo conozco una niña que desde muy chiquita, desde los 4 años, ella dijo, no, pues yo quiero ser niña. A pesar de que nació como niño y se identifica como niña. Para sus papás fue una situación difícil, ¿por qué? Porque la sociedad nos cuesta mucho trabajo entenderlo todavía, pero bueno, tuvieron una recepción buena en la escuela, hablaron, llegaron y dijeron, oiga, a partir de hoy, al que conocían como tal, la van a conocer como tal. ¡Qué maravilla! Y entonces, eso creo que es una cuestión muy importante que debemos de tener también en cuenta, ¿no? Si una persona quiere identificarse como femenina o como masculina, es totalmente respetable. Y en el caso en el que sea así, por ejemplo, le pasó hace poco a una persona que creo que muchos conocemos, que se llama Ofelia, que pues bueno, si ella se identifica como mujer, le hablamos como mujer, ¿no? Y vamos utilizamos a entrar un poquito en contexto, femeninos. ¿te parece? Sí, por supuesto. Estamos hablando, cuando hablamos del lenguaje igualitario, por supuesto que hablamos un poco del tema de una gran lucha que ha tenido la comunidad LGBTIQ, También, que de ahí es gran parte de este avance que hemos tenido es gracias a esta comunidad que ha luchado mucho por este derecho. Exacto. Existe el caso de Ofelia Pastrana, una mujer transgénero que nos ha acompañado aquí en Sale el Sol en algunas ocasiones. Y recibe en una cafetería, recibe un caso de discriminación, podemos así decirlo. Cuéntanos un poquito ahora sí. Bueno, ella llegó, pidió su café y cuando le dicen cómo se llama, ella dice Ofelia y la persona que la estaba atendiendo decidió ponerle Ofelia. Como diciendo, no reconozco. Ofelio. No reconozco a esas mujeres. No reconozco y no me parece que tú quieras. Pero ya es faltarle respeto como si fuera, o sea, a cualquier como si te cambia el persona. nombre. Pero es que yo creo que ese es el ¿no? punto. O sea, creo que tenemos que entender que el lenguaje igualitario lo que quiere es que todas las personas seamos iguales. O sea, da igual cuál sea nuestra orientación sexual, cuál sea la forma en la que nos identificamos. O sea, es respeto hacia todos, hacia las personas. Ajá, exacto. Simplemente. Claro que todas estas faltas de respeto se notan mucho en el lenguaje, ¿no? O sea, si hay una persona que se identifica como masculino y yo le quiero hablar en femenino, es una falta de respeto, una agresión, ¿no? Es como si tú me dices, oye, yo me llamo Roberto y yo te digo, no, a mí me parece que tienes cara de Rubén y te voy a decir Rubén. Que mira, ese nombre me gusta, pero... Bueno, sí está bien, pero, o sea, si tú te llamas, pero no te va a cambiar el nombre, Totalmente. ¿no? O sea, es un poco así. Y creo que simplemente tener un poco más de sensibilidad. Y como les decía hace un momento, dime. Yo creo, Paulina, perdón que te interrumpa, que es un tema de intención y de educación independientemente, y estoy de acuerdo con el tema del lenguaje, respeto. pero es un tema de respeto simple y sencillamente. ¿Y a qué voy con esto? En Veracruz, por ejemplo, y todos mis amigos de Veracruz lo podrán entender, entre muchos de nosotros, ¿qué huele vieja? ¿Cómo estás? Ajá. Vieja, es un tema de amigo, compa, compañero, güey, cabrón. Como si fuera cualquier palabra. Oye, viejita, y es buena onda. Si yo llego a decirle a otra persona de manera ofensiva, el sentido cambia por completo. Pero es un tema, insisto, de educación. ¿Por qué? Porque habrá personas que digan... Cultural. Porque habrá quien diga, las también. personas, perdóname, pero la persona es femenino. A mí, ¿con qué me viene? ¿Sabes? Sí, pero no en tiene ese nada que ver. caso, En Venezuela, por ejemplo, nosotros decimos concluyendo mi idea, es un tema de educación y respeto a los demás. Yo te respeto quien seas y como seas, y tú me respetas quien sea y como sea. Por supuesto, como debe ser, ¿no? Y qué bueno que tocaste el tema de persona, porque persona es un sustantivo epiceno, que yo sé que esto suena súper técnico y no quiero ser muy técnica, pero tenemos diferentes tipos de sustantivos. Uno son los sustantivos comunes, que digamos es una palabra que nos funciona tanto para el masculino como para el femenino. Entonces, por ejemplo, periodista es un sustantivo común, ¿no? La periodista, el periodista. Tenemos sustantivos variables, en el que tenemos uno para el femenino, otro para el masculino. El jefe, la jefa, ¿no? Y luego tenemos los sustantivos epicenos. En este caso tenemos un sustantivo que puede ser femenino o masculino, como la persona o el personaje, ¿no? Pero que la marca de género la podemos poner, por ejemplo, el personaje masculino o el personaje femenino. Ya lo acentúas después de... O sea, ya después marcas cuál es el género, digamos, con el que se identifica la persona a la que te refieres. Entonces, también es educación. ¿Por qué? Porque creo que a veces se nos olvida que nuestra lengua cambia y que, y que todo el tiempo está en constante cambio. La lengua, el ser humano y la vida realidad, misma. Hay otra palabra, Paulina, que nos gustaría que tomáramos aquí contigo, pero antes de que te la platique, que tú ya sabes cuál es, vamos a ver este video para que sepan un poquito de qué estamos hablando. Por supuesto que vas más cómoda, por supuesto que nadie dice que no. Bueno, luego hay unas cosas de las
ahora sí que las feminazis que quieren todo, porque sube un cuate, lo quieren matar, y uno le pasa exagera, y el cuate ya se subió porque trae bebé o no sé qué, es tal chance, ¿no? Pero digo, sí pasan esas cosas. Hubo un policía hubo un trans que se subió y el policía fue a bajarlo a golpes. Imagínate. Ok. Acabamos de ver este video, Paulina. ¿Qué tiene que ver en esta mesa? Platícanos. Pues mira, me parece que es un tema... Híjole, igual. Te voy a poner, no exageren, que eso me parece terrible. Sí. Ella es la secretaria, no me puedo acordar ahorita exactamente el cargo, pero digamos que es la secretaria de Ciudad de México encargada del Instituto de Mujeres. Me parece que ese es el cargo tal cual. Y esta plática la dio en marzo en la UNAM, en una plática, en un panel sobre género, ¿no? Sí. Y utiliza esta palabra que es feminazi, que es una palabra súper ofensiva. Agresivísima. Es Gabriela Rodríguez, es titular secretaria de la Secretaría de las Mujeres. Exactamente, la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México. Es correcto. Y lo utiliza para referirse a unas mujeres que reclamaron porque un hombre se subió. Un hombre trans. Sí, claro, pero esto es muy importante. Me parece que, además hasta eso, ¿no? O sea, era una persona transgénero, perdón, y que se identifica como mujer, que se sube al vagón de mujeres y la sacaron en este caso, ¿no? Entonces ella dice que las feminazis se pusieron locas, no sé qué. A ver, no. O sea, nada de las feminazis. O sea, feminazis de verdad es un término súper despectivo, es horrible, agresivo. Porque lo estamos ligando de inmediato con el nazi. Sí, que además, a ver, yo de verdad quiero que me digan de una feminista que quiera erradicar al varón. Al hombre, no. O sea, de verdad, no las hay. O sea, lo único que la mayoría piden y pedimos es igualdad. Punto, claro. Nada más. Entonces nadie quiere erradicar a nadie quiere aniquilar a nadie. Entonces utilizar el término feminazi me parece totalmente despectivo, totalmente fuera de lugar para una secretaria la Secretaría de las Mujeres, o sea, bueno, ya. Para cualquier persona. Para cualquier persona, sí, digo, por ejemplo, a mí me dicen grammar nazi todo el tiempo y me cae muy mal también, ¿no? O sea, porque yo no quiero erradicar a nadie porque escriban mal, se los juro que no, nada de eso. Entonces lo mismo pasa, o sea, es tratar como de además de denigrar la lucha de estas mujeres, o ni siquiera su lucha, nada más su solicitud en este caso de que sacaran a esta persona. Que tampoco significa que estemos de acuerdo en que hayan solicitado eso, ¿eh? Yo tampoco estoy Porque de acuerdo. también quiero aprovechar claramente. un pequeño paréntesis. Hace poco, el año pasado, en el certamen del Miss Universo, Ajá, sí, claro. concursó Ángela Ponce, Sí. a quien quiero yo mucho, Sí. y yo la apoyé mucho a ella en su participación. ¿Por qué? Porque también el tema de la comunidad de la que estamos hablando es que también nosotras, como mujeres, tenemos también que aceptar Claro. a una nueva miembro. Sí. O integrante, podemos decir. Ángela, ¿quién era? Ángela Ponce, la Miss España. Miss España. Es Miss España. De Miss Universo. Es trans, Sí. Y es transgénero Me parece que es la desde primera tiene 8 persona años. trans que concursa en Sí, Miss es la Universo. primera vez. Pero bueno, a lo que voy, hago la acotación porque el Miss Universo es un evento que de alguna manera siempre manda un mensaje social. Claro. Y ese fue el mensaje, y ella lo tenía muy claro. Claro. Y ella estaba con una misión maravillosa y aguantó tantas ofensas y tantas agresiones por las redes sociales. Yo estuve un poco como de coaching con ella durante en ese proceso. Y yo creo que también nosotras, en el caso del vagón que me hablas, yo creo que también nosotras las feministas, porque yo sí me considero una mujer feminista, pero realista, y amo mi género y amo el género a los hombres como género de igual forma. Creo que también nosotras como mujeres tenemos que también empezar a apoyar a estas personas, igual que ustedes los hombres. También hay mujeres transexuales Es cierto. que son hombres. Sí, y exacto. ustedes también tienen que aceptarlo. Somos seres humanos. Somos Ese seres es el humanos. punto, entender que aceptarlos. somos personas y que Exacto. todos tenemos Exactamente. los mismos derechos, merecemos el mismo respeto. Ser lenguaje, y- ser responsables de lo que decimos que en hablamos nuestro y lo que lenguaje. hacemos. Tener Totalmente. conciencia. Un tema de respeto, ¿no? Tema de respeto. Creo que ese Así es el Mira, tema básico. Para resumirlo, vive y deja vivir con respeto. Paulina Ravira, un placer tenerte Un gusto estar con Buenas ustedes. Muchas noches. gracias. Sí, Buenas claro, noches. cuando ustedes me inviten con mucho gusto. Continuamos, hay mucho más aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.